¿Habéis visto el título del mensaje de hoy? El camino estrecho en tiempos difíciles. El texto central se encuentra en Mateo 7, del versículo 13 al 14, y dice así: Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Puedes poner la imagen, Gume, por favor? A ver si sabéis qué imagen es esta. Si conocéis esta imagen, sois más viejos que un bosque o lleváis muchos años en el Evangelio. Y eso es una buena noticia. ¿Quién conoce esta imagen? ¿Ve? ¿Quién la conoce? A ver, los nuevos no la conocéis. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Dos caminos. ¿Qué más? ¿Os acordáis? Es que no se ve muy bien porque he intentado buscar una, pero salen muy pixeladas. No hay un camino ancho y un camino estrecho. ¿Qué más? ¿Qué? El fin de cada uno. ¿Qué fin hay en uno y qué fin hay en otro? El ancho lleva a la perdición y el estrecho a la vida eterna. El otro se ve más fiesta, más gente, ¿verdad? Pues esta imagen data de 1866. Espero que no haya nadie de esta fecha aquí. 1866. Y fue creada por una mujer, yo no lo sabía. Fue creada por una mujer llamada Charlotte Reilen, era alemana. Y no lo dibujó ella, ¿vale? No lo dibujó ella, pero buscó a un pintor para que retratara con exactitud lo que quería decir este versículo de Mateo 7, del 13 al 14. Ya había ilustraciones de la época, ¿vale? Ya había ilustraciones como este tipo, pero ella quiso darle una vuelta más porque para ella no era suficiente esas imágenes que había ya creadas, ¿no? Y quería contextualizarla en su época. Por eso, no sé si la recordáis, los que ya la habéis visto antes, salen con trajes muy antiguos, con los paraguas para la sombra, con unas pamelas las mujeres, ¿no? Y unos con trajes los hombres. Entonces yo esta imagen, cuando yo era niña, estaba en el salón de mi abuela. En el salón de mi abuela, un cuadro grande, y yo me pasaba horas mirando ese cuadro e investigándolo, ¿no? Y fue una imagen que me marcó bastante. Y como hemos hablado, ¿no? Era una imagen, o es una imagen que muestra dos caminos. Uno ancho, lleno de gente, con colores, con luces, con placer, risa, y otro bastante estrecho, empinado, como cuando volvemos de la playa amarilla. Ese camino estrecho, empinado, pues igual, ¿no? Con pocas personas. ¿Y qué hay en el centro? ¿Lo veis bien desde ahí? ¿Qué hay en el centro del camino? Una cruz en el centro, una fuente con agua. Y yo me ponía horas mirándola y revisando y mirando los detalles. Y aunque eran muy pequeñas, yo lo entendía perfectamente. Yo entendía perfectamente esa imagen. Yo tendría unos 6, 7 años. Con el tiempo comprendí que esa imagen no solo era una imagen, sino era el mensaje central del Evangelio y el más importante que podemos tomar, ¿no? Esa decisión, ¿no? Y Jesús enseñó que hay dos caminos en la vida y uno solo lleva a la salvación. Solo un camino, aunque el mundo te diga que todos los caminos llevan a Dios. Será el dicho, llevarán a Roma, pero a Dios no llevan todos los caminos. Solo hay uno. Y hoy esta ilustración pensaba que es más actual que nunca. Vivimos tiempos donde el Evangelio se ha vuelto popular. Damos gracias al Señor los que venimos de ese contexto que antes no había ningún cristiano, pero hoy se ha vuelto demasiado popular, liviano, adaptado al público. Se predica un Cristo que bendice, pero no uno que transforma. Un Evangelio que entretiene, pero que no confronta. Un Evangelio de pura gracia, omitiendo la cruz diaria. Un Dios a mi imagen. Se sigue a un Jesucristo por lo que ofrece y no por quién es solamente. Jesús nunca nos invitó a un camino fácil. A una carga ligera sí, pero a un camino fácil no, sino un camino de obediencia y de entrega diaria. Que esa obediencia y entrega diaria lleva a la santidad, lleva a la bendición de Dios
y al gozo, y no al contrario. Porque me bendiga, yo obedezco, no. A través de la obediencia hay bendición. ¿Cuántas decisiones tomamos todos los días? Todo el rato estamos tomando decisiones. Todo el rato, constantemente. Constantemente. Las personas siempre tomamos decisiones, todo el rato, todo el tiempo. Y el creyente sabe que Dios se lo pide. Que tomemos decisiones conscientes. Decisiones maduras. Pero según su voluntad. Y escoger es nuestra responsabilidad diaria. En la Biblia, el escoger el camino justo y bueno es muy importante. Cuando Moisés estaba a punto de morir, dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, del 15 al 16. Deuteronomio 30, del 15 al 16. Mira, hoy te voy a dar a elegir entre elegir vida y prosperidad o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumples sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Después, cuando gobernaba o lideraba Josué, dijo lo mismo, pero en otras palabras, en Josué 24:15. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte y por mi familia y yo serviremos al Señor. Y en los Salmos, al final del primer capítulo, termina así el versículo 6. Salmo 1:6 dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Está constantemente la Biblia advirtiéndonos de esos dos caminos y esas decisiones de nuestra vida, fundamentales. Se dice que Jesús, investigando sobre el texto de Mateo de los dos caminos, que nuestro Salvador estaría sentado en el Monte de los Olivos y estaba observando esas fiestas del pueblo de Israel, y las grandes multitudes de personas iban subiendo al templo, ¿no? Iban entrando. Y la mayoría entraba por esa puerta grande, que era la puerta de Damasco, que era muy amplia, y como costumbre, pues pasaba la gente, iba al templo como cada año, como cada festividad, ¿vale? Pero el Señor Jesús ve también un camino que había estrecho, que solo podía pasar una persona, de una en una. Y pasaban de uno en uno, en un camino que subía del valle al lado de las rocas, la cual descansa el muro del templo, y ese caminito estrecho llegaba al templo. Y entraban por la puerta de los esenios. Entonces Jesús, viendo esa situación, como la muchedumbre entraba por un lado y otros poquitos iban por otro lado, con mucho esfuerzo, tomó esa situación como ejemplo para que pudiéramos entender lo que Él quería contarnos, lo que Él quería hablar. Cogía ejemplos cotidianos del día a día para explicarnos verdades eternas y espirituales. Hay un camino en esta vida, un camino ancho, en el cual uno no está obligado a la obediencia personal, a la ley del Señor. Pero hay otro camino que es estrecho, que se toma para seguir a Jesús, en el cual la decisión personal es primordial. La decisión diaria personal es esencial. Vamos a ver el camino ancho, el camino a la perdición, decía el cuadro. La ilustración que muestra un camino ancho, lleno de gente, se ve más color. El camino es más ancho, con lo cual cabe más personas, pueden pasar todos a la vez. No tiene tantas curvas, es más, parece como empinado, pero va recto. No tiene cuesta. El otro, sin embargo, tiene curvas, tiene cuestas y tiene escaleras. Este no tiene ni curvas, ni cuestas, ni escaleras. Hay diferentes edificios, ¿no? Había un edificio religioso, ¿vale? Estuve investigando sobre el cuadro, pero hay un edificio religioso. Se muestran diferentes pecados comunes como la mentira, el robo, la religiosidad superficial. Gente feliz,
y aparentemente segura que va paseando por la vida sin preocupación. Pero al fondo de ese camino, ¿cómo termina? En destrucción y oscuridad. Yo veía de pequeña ese trozo y me daba miedo. Me daba miedo. Y eso representa ese evangelio popular que hoy podemos ver, ¿no? Esa mundanidad que vemos hoy en día, un evangelio donde no se habla de pecado, donde el arrepentimiento es opcional, si tú quieres, donde la cruz es algo decorativo y no una experiencia de cargarla diaria. Ya Pablo nos advirtió en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice así el texto: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, sus propios pensamientos, yo es que pienso, yo es que creo, sino llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Esto es 2025. Y ese tiempo ya llegó. Vivimos una fe emocional, centrada en el yo y no en Cristo. Una fe que no es cristocéntrica. Y el peligro del camino ancho es que parece espiritual, pero no lo es. Es un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin la palabra, sin el Espíritu Santo. Pensamos que es el Espíritu Santo, pero muchas veces es el algoritmo de internet que nos muestra lo que queremos escuchar. Hermanos, mucho cuidado con lo que creemos que el Señor nos dice, y es el algoritmo de internet que nos muestra que escucha, omitiendo el pecado y revelándonos promesas sin sacrificio. Y lo digo con temor y temblor, pero se nos muestra promesas sin el sacrificio de obedecerlas. Estamos llegando a un tiempo donde no entra la reflexión y la guía del Espíritu Santo para comprender textos bíblicos. Vamos directamente, Google, explícame este texto. O más bien, vamos a ChatGPT, que ya nos lo revela entero. Antes de acudir al autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Estoy leyendo también el libro del Peregrino, también quien lo conozca, es muy antiguo en la fe o muy mayor. ¿Quién conoce el libro del Peregrino? Yo lo conocía de oídas, pero ahora lo estoy leyendo y es precioso porque es una alegoría de una persona que tiene un sueño y van diferentes personajes como de la vida cristiana, ¿no? El cristiano que pasa su trayecto, su camino de la vida diaria se encuentra con diferentes personajes y diferentes situaciones que todos hemos vivido hasta llegar al final del camino. Entonces el autor describe cómo el protagonista llamado Cristiano inicia ese viaje hacia la ciudad celestial. Pero pronto se le aparece un hombre llamado Sabio según el mundo. Ese es uno de los personajes. Sabio según el mundo, que le dice que no necesita cargar su pesada cruz. No la necesitas cargar, que hay un camino más fácil y placentero hacia la felicidad. Cristiano casi le cree, casi, hasta que se da cuenta de que ese camino no llevaba al cielo, sino al monte de la destrucción. Hermanos, no hay camino al cielo sin la cruz. No hay camino al cielo sin la cruz, pues el que la mandó a llevar también prometió descanso final. Y así sucede hoy. Muchos buscan el evangelio pero sin la cruz. Pero ese camino no lleva a la vida, sino a una religiosidad vacía. Dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El camino ancho es muy atractivo. Tiene espacio para todos los gustos, las opiniones, la filosofía, estilos de vida. Ahí cabe todo. No hay exigencia, no hay renuncia, no hay compromiso. Ahí cabe todo. En la viña del Señor no puede haber de todo, como dice el texto. Es el camino de la comodidad espiritual, donde todo se justifica, nada se confronta y el evangelio no transforma. Y ese tiempo ya llegó, hermanos.
Vivimos en una cultura donde muchos quieren un evangelio sin costo, sin Cristo, que bendice, pero que no gobierna nuestros corazones. Donde el éxito, vemos diferentes corrientes que donde el éxito material significa la bendición de Dios. Y eso es totalmente contrario al evangelio. Donde lo contrario al sufrimiento, a las pruebas de la vida se producen por falta de fe. Eso no es real en el evangelio. Pero ese camino ancho es peligroso porque se parece lo correcto, pero no es. El diablo se disfraza de lo que parece, pero que en realidad no es. El camino estrecho. El camino a la vida. Decía el cuadro. El camino estrecho no es atractivo a la vista. ¿Quién quiere subir una escalera teniendo un camino ancho? Es difícil y a veces es muy solitario. Es un camino personal, por eso suben de uno en uno. Y muchas veces se hace muy cuesta arriba. Pero en el camino se encuentra la verdadera libertad. El cristiano de verdad no busca popularidad, sino que busca la santidad delante del Señor. No busca el reconocimiento, sino que busca la obediencia delante del Señor. El camino estrecho no promete facilidad. Nunca se nos dijo eso. Pero sí la presencia del Señor durante todo el camino. Eso sí es una promesa del Señor. Juan 16:33. Nos dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego, en el capítulo 9 de Lucas 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso no es una tarea fácil y sencilla. Ese cada día es lo que diferencia al discípulo de Cristo del creyente superficial. El camino estrecho no se trata de una decisión emocional un domingo en la iglesia, sino de una vida de obediencia continua y diaria. De negarse a uno mismo, a una misma, cuando el mundo te ofrece posibilidades mucho más sencillas y mucho más fáciles. El camino estrecho exige renuncia, pero también promete recompensa. No hay corona sin la cruz, ni gloria sin sacrificio. Volviendo al libro del peregrino, cuando Cristiano pasa por el valle de la humillación, o sea, por esos valles tenemos que pasar, se encuentra un gigante. ¿Os acordáis de esa parte? ¿Y qué pasó con ese gigante? Allí lucha y casi cae, pero ¿qué hizo? No se rindió. Levanta su espada, que es la palabra del Señor, y vence a ese gigante. Y dice el libro: cuando no podía avanzar, clamé al Señor y Él me sostuvo. Cuando el enemigo me hirió, su palabra fue mi fuerza. Caminar el camino estrecho significa negar el ego, resistir la tentación y confiar en Cristo cuando todo parece muy negro, muy oscuro. No hay caminos cortos hacia el cielo. No hay atajos hacia el cielo. La vida cristiana es así. No es perfecta. Nada. Pero es perseverante. No somos fuertes por nosotros mismos, sino que somos sostenidos por su gracia todos los días de nuestra vida. Nos caemos, como el del libro, pero nos levantamos. Sufrimos, pero seguimos. Lloramos, pero no podemos renunciar. Porque en ese camino no estamos solos. Cristo camina con nosotros y nos regaló su iglesia para acompañarnos. Porque quizás por el camino que pasas tú hoy, yo ya he pasado. Y puedo acompañarte y puedo ayudarte a cruzar ese mar. Hay otras partes del camino que sí debemos pasarla en soledad y en quebrantamiento personal. Pero en otras necesitamos estar acompañados de la iglesia del Señor.
Jesús nunca nos prometió un camino fácil, pero sí nos prometió su presencia. Dice Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay dos caminos diferentes, con lo cual hay dos finales diferentes, dos destinos diferentes. La imagen termina con dos destinos. A la izquierda, ¿qué podemos ver? ¿Se ve? Fuego, oscuridad, destrucción, miedo. Y a la derecha, el arcoíris es una promesa del Señor. Eternidad, luz y la presencia del Señor. Y así también termina el libro del peregrino. Cristiano, con su compañero que se llama Esperanza, llegan finalmente al río de la muerte y lo cruzan con miedo, pero Cristo los sostiene por el camino. Y al llegar a la otra orilla, los ángeles los reciben con alegría y escuchan las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El otro compañero que había con él se llamaba Ignorancia. También quería llegar él al río. Cree que puede entrar sin pasar por la puerta estrecha, sin el pergamino de la salvación, pero los ángeles lo paran y les diciéndole que no hay atajo al cielo. Dice Mateo 7:21, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esta es la advertencia para todos nosotros hoy de parte del Señor. No basta con parecer cristianos, sino que hay que serlos. El camino ancho lleva a la perdición, aunque esté lleno de buenas intenciones. El camino ancho lleva a la perdición, aunque esté lleno de buenas intenciones. El camino estrecho lleva a la vida, aunque duela caminarlo. El camino estrecho lleva a la vida, aunque duela caminarlo. Queridos hermanos, concluyendo, esta imagen, la del camino ancho y la del camino estrecho, no es solo un antiguo cuadro ni una historia, sino que es un espejo, un reflejo de cómo puede estar nuestra alma, o en qué situación está nuestra alma. Y un espejo de la vida espiritual, porque todo es espiritual. Querido hermano, todo cambia cuando ponemos nuestra vida, nuestra mirada en lo eterno. Si ponemos la mirada en las cosas que vemos en lo terrenal, el camino se hace súper pesado. Pero si miramos a lo eterno, todo cambia. El camino ya no se mide por lo que cuesta, sino por donde me lleva, hacia la meta. La cruz deja de ser un peso y se convierte en la esperanza de a dónde me lleva. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo el sufrimiento. Todo pasa, todo acaba en esta tierra. Hoy cada uno de nosotros está caminando por uno de estos dos caminos, porque hay una realidad, que no hay un camino entre medio. No hay uno entre medio, no, o estás en el ancho o estás en el estrecho. Tal vez has estado en la iglesia durante muchos años, pero tu fe se ha vuelto superficial, cómoda, tibia, vacía. Tal vez estás pasando por el camino de la religiosidad, pero no por el camino de la relación con Cristo. Cuando caminamos mirando hacia lo eterno, el dolor se convierte en enseñanza. Cuando caminamos mirando hacia lo eterno, la negación diaria se convierte en adoración al Señor. Cuando caminamos mirando hacia lo eterno, la paciencia se convierte en esperanza. El Señor Jesús te dice hoy: la puerta estrecha todavía está abierta. Estás a tiempo todavía, a día 5 de octubre de 2025.
Y esa puerta, querido hermano, hermana, no es una enseñanza, no es una doctrina, no es una iglesia, sino que es una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Jesús te dice hoy en Juan 10:9, yo soy la puerta y el que entre por mí será salvo. Al principio del libro del peregrino cristiano llega a una puerta estrecha con una cruz encima y cuando entra su carga cae. Y así pasa con todo aquel que se rinde por completo y de verdad ante Jesús. La carga del pecado cae y empieza una nueva vida. Vivimos en una época donde el camino ancho es más popular que nunca, pero el Señor no nos llamó a seguir a los demás, sino a seguirlo a Él. Vivimos también en una época donde la persecución de los cristianos ya es más evidente que nunca. Nunca ha parado la persecución a los cristianos, pero hoy la podemos ver en nuestras manos, a través de una pantalla. Nuestros principios cristianos y nuestros fundamentos están en persecución. El camino estrecho es difícil, pero es eterno y lleva a la eternidad. El camino estrecho es difícil, pero está lleno de su presencia. Cuesta mucho, pero eterno en recompensa. Así que hoy, cuando miras esta imagen, esa que estaba en el salón de la casa de mi abuela, hoy quiero hacerte preguntas muy serias, pero con amor, para que reflexionemos juntos. ¿Por cuál camino estás caminando? ¿El camino ancho de la comodidad o el estrecho del compromiso? ¿El camino del aplauso o de la cruz? ¿El camino ancho donde todo es fácil, popular, aceptado? ¿O el estrecho donde hay cruz, pero también hay la presencia del Señor? ¿Prefieres un camino estrecho, difícil, con lucha, con lágrimas, pero limitado en el tiempo? ¿Donde al final te espera una eternidad en la presencia del Señor y la corona de vida? ¿O prefieres un camino ancho, cómodo y fácil, pero sin Dios en la eternidad? En la imagen, al final del camino estrecho, viene el texto de Apocalipsis 21:4, que dice, termina en una ciudad donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Y cuántos años puede durar ese camino? ¿70 años? ¿80 años? ¿30? ¿40? El camino ancho termina lejos de la presencia de tu Creador. La decisión parece muy dura, pero no lo es. Cristo ya caminó antes que tú y que yo por ese camino. Él llevó la cruz, sufrió la burla, sufrió la soledad y al final abrió la puerta de camino al cielo para ti y para mí. Cristo ya recorrió ese camino estrecho por ti. Y hoy te llama no solo a creerle, sino a seguirle por el camino que lleva hacia la vida eterna como un verdadero discípulo de Cristo y un seguidor suyo, porque te va la vida en ello. El camino estrecho puede doler. Puede haber piedras en el camino, tropiezos, caídas, batallas, pero lleva un gozo eterno. El camino ancho puede brillar, pero termina en plena oscuridad. Cristo nos invita hoy a volver al evangelio verdadero, al evangelio de la cruz, al evangelio de la obediencia y al de la esperanza eterna. No un evangelio popular, sino al camino de la verdad. Porque lo que dura esta vida, los sufrimientos, las pruebas, los sacrificios, es solo un instante comparado con la gloria eterna del Señor. Y al final del camino, cuando crucemos el río como cristianos en el peregrino, escucharemos la voz de nuestro Maestro decirnos: buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Y entenderemos que cada lágrima, cada paso, cada sacrificio valió la pena. Como decía mi abuela, como decía el libro, cuando veíamos el cuadro y me explicaba,
vale la pena caminar por el camino estrecho si al final Cristo está esperándote con los brazos abiertos. Oremos.